Amén. Bueno, entonces vamos a empezar con esta primera materia. Hoy es 26 de julio del 2021 y vamos a ver cómo vamos avanzando. Primera materia, bibliología. ¿Alguien de ustedes alguna vez escuchó hablar de bibliología? Amén. Si no escucharon, no hay ningún problema. Es una materia realmente bastante nueva. Fíjense que lo primero que dice el texto es que en siglos pasados esta disciplina no se utilizaba. Esta disciplina se tomaba por sentado, pero hoy en día estudiar eh, bien cómo se conforma la Biblia, cómo están sus libros, su origen, su desarrollo, es muy importante. Fíjense que si avanzamos, empieza la introducción y el punto A son los términos. Vamos a analizar qué quiere decir cada cosa. La palabra viene del griego biblos, que significa rollo o libro. ¿Sí? Esto, aquí ya está la cita, lo podemos encontrar en Lucas 4:17. Luego pueden tomar, vamos a usar mucha Biblia, ya vamos a empezar a usar mucho la Biblia, ¿eh? Entonces les recomiendo que ya sea en la aplicación de su teléfono, en los que pudieron instalar el Sword, si tienen una Biblia ahí a la mano, si tienen más de una Biblia, yo voy a estar leyendo a veces en varias versiones cada versículo que tengamos para que podamos comparar en varias versiones españolas. Principalmente siempre nos guiamos con la Reina Valera. ¿Por qué la Reina Valera? Principalmente porque es la Biblia que más material de estudio tiene en todos los idiomas. Pero luego hay otras traducciones españolas más modernas que también son muy buenas y nos puede traer un poquito más de entendimiento utilizando un lenguaje más actual y una traducción más moderna a lo que el autor original quiso decir. ¿No? Miren, si quieren ver Lucas 4, vamos a empezar con Lucas 4:17. Yo estoy usando el Sword aquí, que es digamos la herramienta que les dije. Y yo voy a ir a Lucas, ¿dónde estás Lucas? Acá, Lucas 4:17, y dice así la palabra del Señor. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Sí? Aquí, si nosotros analizáramos, donde dice libro está la palabra biblos. La palabra griega biblos reemplazaría aquí el término libro, que es la palabra que estamos analizando. No me quiero parar tanto tiempo en cada palabra porque a mí me fascina, pero se nos va a ir el tiempo, ¿no? Entonces, significa rollo o libro. Las escrituras. Este término es usado en el Nuevo Testamento de los libros del Antiguo Testamento que fueron considerados libros inspirados por Dios. Entonces, nosotros en el Nuevo Testamento, cada vez que veamos el término de los libros, ¿sí? Se refiere al Antiguo Testamento. Acuérdense que cuando los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento, lo estaban escribiendo. Ellos siempre hacían referencia al Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si yo tomo una traducción más moderna, por ejemplo la Biblia del lenguaje sencillo, ahí dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Esa es la diferencia en la traducción más moderna, ¿no es cierto? Los puedo poner aquí, miren, si quieren. Por eso es importante utilizar más de una versión para ampliar el entendimiento. Fíjense, en la Reina Valera dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero si yo lo tomo, por ejemplo, la Biblia del lenguaje sencillo, dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla,
y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Sí? Podemos tomar alguna otra, a ver, la Biblia de nuestro pueblo dice: toda escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia, con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Bueno, voy a volver aquí a la Reina Valera y me la vamos a sacar de nuevo de costadito, ¿sí? También cita Romanos 3.2. Vamos a ir a Romanos 3.2. Romanos 3.2 dice: mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Cuando uno estudia bien, ¿para qué es la palabra de Dios? La iglesia es la guardadora de los misterios de la palabra de Dios. La iglesia es la que Dios encomendó, Jesucristo encomendó para que utilice esta palabra para lo que dice, para enseñar, para corregir, para guiar a la gente, para transformar vidas y hacer que el obrero esté completamente preparado para toda buena obra. ¿Y a quién confió Jesucristo la tarea de utilizar la palabra de Dios para eso? A la iglesia. Donde se debe aprender y usar la palabra de Dios es en la iglesia, en la comunidad de la iglesia. Muy bien. Buenísimo, vamos a seguir entonces con el texto. Pero la misma expresión se usa en el Nuevo Testamento en referencia a los libros del Nuevo Testamento también. Sabemos que hay libros en el Nuevo Testamento que fueron más tardíos que otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, Segunda de Pedro es tardío, Pedro la escribe cuando ya es mayor, ya contaba con el Evangelio de Mateo, contaba con varios evangelios, ¿no es cierto? Entonces, él cita ya aquí, cuando cita el Nuevo Testamento, habla de las Escrituras. ¿Por qué hablan de las Escrituras, Pedro? ¿Qué tenía Pedro en el momento que él está escribiendo esta carta? Tenía un montón de cartas sueltas. A lo mejor tenía alguna carta de Pablo, que llegó a conocerlo, tenía el Evangelio de Mateo por separado, todavía no estaba el canon formado, todavía no estaban los libros del Nuevo Testamento acomodados. Entonces él los llama escrituras. ¿Sí? Entonces, se habla de la palabra de Dios, Antiguo Testamento, escrituras en el Nuevo Testamento. Bien. La palabra de Dios. Esta expresión se refiere tanto al Antiguo como al Nuevo en algunos pasajes. Mateo 15:6. Vamos a ir a Mateo 15:6. Mateo 15:6. Dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Sí? A ver qué es lo que está queriendo decir. Lo que está queriendo decir aquí es que Mateo, ¿qué viene en Mateo 15:6? Sí. Ven, aquí dice: habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cuando habla del mandamiento de Dios, está hablando de el Antiguo Testamento. En este caso, está citando Antiguo Testamento. Bueno, en Juan 10:35. Juan 10:35. Me corrió esto. Juan 10:35 dice: si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Fíjense aquí, a ver si la leemos en otra versión. No se puede cambiar la escritura, y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Aquí habla de la escritura. Y puede referirse al nuevo o al antiguo, pero es lo mismo. Juan, cuando escribe su evangelio, no contaba todavía con el Nuevo Testamento.
Está hablando del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido. En Hebreos 4:12 también hace citas a esto. Que los encargo para que luego ustedes, ya teniendo el material, los puedan seguir. La ley. También se menciona la ley. Era la expresión común para hablar en términos generales de la palabra de Dios. Cuando hablaban de la ley, fundamentalmente estaban tomando los libros del Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés. Ahí eso es a lo que en el siglo I se le llamaba la ley. Así es que tendríamos que estudiar como los hebreos lo vean. No se olviden que los apóstoles también eran hebreos, habían estudiado la palabra de Dios siendo hebreos antes de convertirse. Entonces usan mucho los términos que ellos estudiaron, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar en la parte interesante. Las diferentes posturas que puede poner el cristiano frente a la palabra de Dios. ¿Mm? En esto posiblemente empecemos a tener un poquito de espejo y a vernos en un espejo, a ver dónde estamos parados. La primera postura es el racionalismo. Lamentablemente tenemos muchos hijos de Dios que están parados en estas posturas, ¿no es cierto? Que quieren seguir la palabra con el raciocinio. Y aquí dice, es la postura más común hoy en día y refleja la carencia de una fe en Dios que se ha revelado a la humanidad y cuyas palabras fueron recogidas en un documento por escrito. Una forma moderada del racionalismo es la postura de la teología liberal que admite la posibilidad de una revelación divina. Sin embargo, es siempre el hombre quien decide en el último instante lo que la palabra de Dios, lo que es la palabra de Dios y lo que no es. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este punto del racionalismo? ¿No es cierto? Eh, a veces admite una posibilidad de una revelación divina en la palabra, ¿no es cierto? Pero es muy liberal en eso. Entonces siempre el racionalista tiene como digamos la posición de tener que decidir lo que sí es o lo que dice o lo que no dice la palabra de Dios. ¿Sí? Lo pasa por el raciocinio. Aquí es donde entra mucho lo que yo siempre le digo, esa gente que dice, yo creo, a mí me parece, yo entendí. ¿Sí? O sea, el yo, ese yo adelante hace que esa persona esté, en vez de buscando la revelación y el conocimiento de Dios, él está primero, el yo viene primero. ¿Amén? Bueno, entonces, racionalismo muy infiltrado en la iglesia de hoy en día, muy infiltrado. Lo que pasa es que el racionalismo también te lleva a un evangelio light, a un no leer. Fíjense, hay gente que dice, no, no leo la Biblia porque no me gusta leer. Yo he tenido discusiones a veces con esa gente y he llegado a decirles, mira, si a ti no te gusta leer, estás equivocado en la fe que elegiste, o sea, no estás en la fe cristiana, porque si no te gusta leer estás en problemas. Dios, para que lo conozcamos, nos dejó un libro. O sea, no nos dejó un documental, una película. Si Dios nos hubiera querido dejar un documental o una película, no hubiera venido en el siglo I Cristo, hubiera venido en esta época. Pero Él eligió venir en el siglo I, donde el medio de transmisión era principalmente oral volcado a lo escrito. Nos dejó un libro. Si no nos gusta leer y si no nos gusta estudiar, no vamos a poder conocer a Dios. Además, el Espíritu Santo se nos va a revelar a nuestra vida a través de la palabra. La revelación del Espíritu en nuestra vida viene muchas veces cuando estamos metidos, buceando en la palabra de Dios. Yo muchas veces también tengo un dicho que les digo que Dios ama y odia, no le gusta algunos trabajos, ¿no? Porque le digo, Dios odia a los ingenieros civiles que quieren andar haciendo puentes, ¿m? Que quieren hacer puentes para conocer lo que Dios quiere decirnos en su palabra.
Pero Dios ama a los buzos tácticos, ¿no? Esos que bucean en la palabra, que se meten en las profundidades de la palabra, que nunca se quedan conformes con lo que se les reveló o se les enseñó, que siempre buscan más de Dios. Y saben que Dios nunca defrauda a nadie. Quien lo busca, lo encuentra. ¿Mm? Dios siempre está dispuesto, está esperando que le busquemos. Amén. Bueno, ese es el racionalismo. La otra es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica considera la Biblia como producto de la Iglesia. La autoridad final es la Iglesia y no la palabra de Dios, no la Biblia. Según el cardenal Bellarmine, la autoridad de la Biblia se funda sobre la autoridad de la Iglesia. Eso está escrito en el Concilis, libro 2, capítulo 12. Esa es la cita. Quien lo quiera buscar puede entrar en Google y buscarlo. No sé si saben que hace poco el Papa Francisco anunció que quería escribir un nuevo libro para la fe católica porque la Biblia ya está desactualizada. Es uno de los principios que él está empujando dentro de la Grey católica. Es hacer un nuevo libro actualizado. La Biblia se desactualizó. Bueno, el punto 3, el misticismo. El misticismo pone la experiencia personal a la par de la Biblia. El evangelicalismo de nuestros días está por parte en peligro de tomar esta postura. Nuestras experiencias religiosas no tienen un valor absoluto, sino deben someterse a la Biblia, a la palabra de Dios. No cualquier experiencia, por sobrenatural que sea, vale en los ojos de Dios. Acuérdense que la Biblia misma dice que en los últimos tiempos, cuando sea el gobierno del anticristo y el falso profeta, van a hacer muchos milagros y maravillas, y inclusive van a engañar a muchos de los que creen. ¿Cómo es? ¿Y quién puede caer en ese engaño por medio de ver milagros o ver cosas sobrenaturales hechas por personas que dicen ser Dios? Eh, Ahí es donde los misticistas van a tropezar. Hay muchas iglesias donde ponen por encima del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios la experiencia, la llenura del Espíritu. ¿Necesitamos la llenura del Espíritu? Sí, pero esa llenura del Espíritu en la Biblia tiene funciones específicas. Una función específica de la llenura del Espíritu Santo es justamente que sea nuestro ayudador, nuestro guiador, nuestro corregidor y nuestro enseñador de qué? De la palabra de Dios. ¿Amén? Seguimos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? No veo nada en los globitos. ¿Sí vamos bien? Amén. Punto 4. La neo-ortodoxia. Entonces, el representante máximo de esta escuela teológica fue el suizo Carlos Barth. Según él, la Biblia es un documento que puede contener fallos y errores, pero que contiene al mismo tiempo la revelación de Dios. La revelación perfecta de Dios es Cristo, ¿m? Y no su palabra. Cuidado con eso, ¿no es cierto? Ahí está la traducción de las palabras. eh, Acuérdense que en Suiza hablan el alemán, ¿no? Entonces, lo que está diciendo él es, la revelación perfecta es Cristo, no su palabra. No está muy lejos de lo que leímos antes, ¿no es cierto? De que la experiencia está por encima de lo que dice la palabra. Y piensan que puede contener fallos y errores la Biblia. Si no empezamos a estudiar la Biblia pensando, convencidos en fe, que es inerrante, que es perfecta, que no tiene errores, vamos a caer en el tropiezo de no darnos cuenta que cuando encontramos una inconsistencia en la palabra de Dios, no es la palabra, soy yo. El saber perfectamente de la inerrancia de la palabra me lleva a
poder entender que cada vez que yo no entienda algo de la palabra o a mí me parece que algo se contradice en la palabra, yo soy el que tengo que corregirme. Yo soy el que tengo que buscar la solución en el estudio de la palabra. La palabra no puede tener fallos o errores. ¿Amén? Eso nos lleva al desarrollo personal de investigar, de buscar y de nunca conformarnos. Punto 5. Las sectas. Bueno, la Biblia y las escrituras particulares de sus fundadores tienen la misma importancia y autoridad. Acuérdense, por ejemplo, los santos de los últimos días tienen el libro del Mormón, ¿no es cierto? Y lo tienen a la altura de la Biblia eh, como, como importancia y autoridad. En la Iglesia Católica los mismos, los concilios y las bulas papales tienen la misma importancia que la Biblia, ¿sí? Porque ellos consideran que el Papa es la voz de Cristo en la tierra. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ponernos ya en la postura de que somos sola escritura. Ese fue el principio de la reforma de 1517. La sola escritura. La verdad está solo en la palabra de Dios. Es más, si yo leo otro documento, cuando hablábamos el otro día si estaba mal leer el libro de Enoch. No, no está mal. Pero si yo sé que en realidad la escritura es la autoridad. Y el libro de Enoch me puede instruir, me puede mostrar algo, me puede expandir algo de conocimiento de lo que dice la palabra, pero yo no puedo hacer doctrina del libro de Enoch. Porque la autoridad está en la palabra de Dios. Si yo tengo una doctrina, participo en una doctrina o me enseñan una doctrina y no la puedo validar con la palabra de Dios, no sé, porque es una doctrina que sacaron de algún otro libro, no es válida. ¿Mm? Amén. Y después la postura histórica protestante. Solo la Biblia es la fuente de la revelación divina. ¿Mm? O sea, el principio de Lutero, la sola escritura. Amén. Bueno, vamos a seguir entonces con el punto C. Hasta aquí vamos todos bien, no veo preguntas. ¿Continuamos? Amén. Dice así. La Biblia, un libro extraordinario. Su formación y unidad. Unos 45 autores han escrito las revelaciones divinas durante un espacio de tiempo de 1500 años aproximadamente. A pesar de todo esto, la Biblia demuestra una unidad que llama la atención. Algunos ejemplos. Existen paralelos sorprendentes entre el primer y el último libro de la Biblia. El primero, Génesis, lo escribió Moisés. El último lo escribió Juan. El Apocalipsis de Juan, ¿no es cierto? Y después, por ejemplo, habla de la creación. Vamos a leerlo, Génesis 1.1. Génesis 1.1 dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y Apocalipsis 21.1 dice, 21.1 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existe más. ¿Mm? Entonces, hay un paralelo de la creación de los cielos y la tierra. El árbol de la vida, Génesis y Apocalipsis, el primer juicio y el último juicio sobre la humanidad, Génesis y Apocalipsis también. Se los encargo para que el que luego lo puedan leer con un poquito más de paciencia. El tema central de los libros bíblicos es la historia de la humanidad que se ha apartado de Dios. La Biblia nos enseña cómo podemos volver a tener comunión con Dios. Jesucristo es, por lo tanto, el carácter central de la revelación bíblica. Y todos los libros bíblicos dan testimonio de Jesucristo. El tiempo no ha podido impedir que durante milenios esta revelación fuese presentada de forma completa.
Esta unidad no se vio afectada por largos años durante los cuales no hubo revelación alguna de parte de Dios, como los 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista. Esta unidad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento a través de los tiempos y espacios es la obra de Dios que vigiló atentamente sobre su revelación. Pero este milagro solamente será apreciado por quien reconoce el origen divino de la Biblia. O sea, solo puede entender esto el que reconoce la autoridad y la autoridad sobre la creación y sobre nosotros de la palabra de Dios. Amén. Quería comentarles algo, pero seguramente ahora más adelante lo hago. Hay mucha gente que niega la autoridad de la Biblia y, híjole, el problema es que cuando no se quiere aceptar por fe la autoridad de la Biblia, no hay absolutamente nada que podamos hacer. Es obra del Espíritu Santo trabajar a la gente. Nosotros simplemente tenemos que enseñar la palabra, enseñar cómo es el plan de salvación, cómo Dios nos ama y ha hecho un sacrificio para que nosotros podamos tener vida eterna. Pero el que no quiere aceptar la palabra de Dios como autoridad, no se le puede obligar de ninguna manera. Bueno, punto 2, la revelación. Porque este es el punto, también la gente no entiende o cómo es que Dios actúa en revelación. Dios cuando revela no anula a la persona. Dios prepara a la persona para darle su revelación. Dios está trabajando con nosotros, preparándonos para que lo conozcamos y lo entendamos, para revelarnos y que nosotros, poniendo de nuestro propio ser, volquemos esa revelación al mundo. O sea, Dios no nos hizo autómatas, no toma nuestra boca y habla por nosotros, nos revela y nosotros ponemos la parte de transmitir esa revelación. Y Dios entonces, ¿por qué a mí no me da revelación? Dice alguna persona. Bueno, porque todavía no estás preparado para transmitir esa revelación como Dios quiere. Dios está trabajando en tu vida. ¿No es cierto? Y Él te va a dar la revelación cuando sepa que vas a transmitir esa revelación poniéndolo a Él primero, como Él quiere. ¿Ven? Bueno. Entonces, revelar en el sentido técnico de la teología sistemática significa la comunicación autoritativa de un mensaje de Dios al hombre. Dios se da a conocer al hombre. La revelación significa que Dios se da a conocer. Cada vez que cualquiera de nosotros recibamos una revelación de parte de Dios, es Dios dándose a conocer. Es Dios diciéndote, o sea, cuando Dios a ti te dice, te guía y te dice que hay que hacer algo, o te da una palabra, te está diciendo, eso soy yo, eso es lo que yo haría. Porque Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él, nos convirtamos en Él y actuemos como Él actuaría. Si Él te revela que no tienes que hacer un negocio o ir a algún lugar o hacer algo en particular, lo que Dios está haciendo se está revelando Él a ti diciéndote yo no lo haría. Ese es el principio de la revelación, es Dios dándose a conocer, siempre. No es que Dios te va a dar una revelación para que te sientas muy especial, no. Dios se da a conocer por medio de la revelación. Cuando uno recibe una revelación, le cae el 20 de algo de la palabra, o sea, de golpe
se clarifica algo que durante mucho tiempo no teníamos. Es Dios que se está mostrando. La inteligencia humana no tiene nada que ver. Nosotros solo decidimos si le vamos a obedecer o si vamos a negar esa revelación. Bueno, ahora vamos a hablar de las maneras de la revelación. El hombre se ve confrontado con diversas preguntas muy importantes. La pregunta más fundamental es la pregunta por Dios. ¿Existe Dios? Y si Él existe, ¿nos ha dejado alguna información acerca de Él? Entonces, fíjense, ¿existe Dios? Nosotros alguna vez hicimos esa pregunta antes de aceptar a Cristo. Yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento nos hicimos esa pregunta. ¿Existe Dios? Y si finalmente entró la fe en tu vida y te convenciste que Dios existe, es la revelación. Es Dios revelándose. Es Dios diciéndote, como dice acá, dándose a conocer. ¿Por qué hay gente que nunca puede tener fe, no puede aceptar a Cristo? Porque Dios se da a conocer y lo niega. No quiere conocer. Pero el principio de Dios es darse a conocer. ¿Sí? Entonces, cuando yo respondo en mi vida a la pregunta, ¿Dios existe? Cuando acepto la revelación que Dios se me está dando a conocer. Entonces, conozco a Dios y ya no tengo dudas de que Él existe. Porque acepté la revelación. ¿Sí? Bueno, entonces, y si Él existe, ¿nos ha dejado alguna información acerca de Él? Y aquí viene el punto de tomar la Biblia como autoridad. Porque la información que Él nos dejó de Él a nosotros es su palabra. Una cosa que la gente discute mucho cuando estudia la palabra, porque hay muchos libros apócrifos, hay mucha información alrededor de la palabra, que además hasta los mismos apóstoles utilizaron y la citan en la palabra. En la palabra, en Judas hay citas al libro de Enoc, en otros libros hay citas al libro de Melquisedec, en Abraham hay citas al libro de Melquisedec. O sea, hay citas a otras fuentes. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? La gente dice, bueno, este, ¿por qué de esas citas entonces la Biblia cuando eligieron el canon se equivocaron porque dejaron fuera esos libros del canon? Miren, también tenemos que tener por fe el conocer que Dios cuidó siempre de su palabra. Dios la cuidó y la protegió. Y si algún día hubo gente que eligió el canon y estos libros que tenemos hoy en el canon están ahí, es porque Dios los inspiró a ellos para que finalmente seleccionaran esos libros para que fueran canon. No es casualidad, no es voluntad de hombre, es voluntad de Dios. ¿Sí? Así como Dios cuidó su palabra, también cuidó a las personas que eligieron qué haber y qué no haber. Él estuvo atrás de esa elección. Por eso no tenemos que salirnos del punto de que la palabra de Dios, el canon, es inerrante, es la revelación de Dios a nosotros. Y las otras fuentes nos pueden ayudar, pero están fuera del canon porque Dios lo quiso, no porque hombres lo decidieron. ¿Mm? Y si hombres lo decidieron es porque Dios lo permitió. Finalmente Dios está en control de todo. Tengan cuidado con eso, porque hay mucha gente hoy en día que anda dando vuelta con eso, ¿no es cierto? De que, ¿por qué el canon así? Porque fueron hombres los que lo eligieron. Cuando uno estudia, por ejemplo, por qué el libro de Enoch se sacó de la Biblia, hay fines políticos de parte de los judíos que sacaron el libro de Enoch del canon. Eso fue en el siglo II de nuestra era. O sea, 150, 160 años después de que muere Cristo, se saca el libro de Enoch del canon hebraico, del canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué se saca? Bueno, muchos pueden llegar a la conclusión de porque era uno de los libros que más usaban los cristianos de la época para fundamentar y demostrar que Jesús era el Cristo. Pero finalmente, si Dios permitió que se sacara del canon, fue su voluntad.
¿Mm? Bueno. Las religiones son el resultado de esa búsqueda del hombre. Ninguna de ellas nos da una respuesta satisfactoria. Hay dos razones para ello. El hombre como ser creado no puede encontrar el camino a Dios. Nosotros no podemos encontrar el camino a Dios. Hagamos lo que hagamos, no podemos. Ahí tienen las citas de Isaías que demuestran eso. Y, o sea, es Dios el que nos busca a nosotros, es Dios el que nos encuentra. Él se revela a nosotros y nosotros decidimos aceptarlo o no. Aceptar esa revelación o no. Después dice el punto 2, de la caída del hombre en el paraíso, el contacto directo con Dios se perdió. Efesios 2.1, ahí es donde dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, el hombre perdió el contacto directo. ¿Por qué? Perdió el espíritu, murió en espíritu, está muerto para Dios. Por eso Dios nos da un nuevo espíritu, para que podamos estar nuevamente vivos y volver a tener contacto con Él. Amén. Sin embargo, Dios no nos ha dejado sin revelación. La teología diferencia entre revelación general, a través de la creación, historia y la conciencia, y la revelación particular a través de la Biblia. Para más detalle de este concepto, véase la clase de teología propia. Ya la vamos a ver luego, la clase de teología propia, ¿sí? Pero bueno, hay una revelación general y una particular. O sea, una revelación de Dios hacia su creación y una revelación de Dios hacia el hombre. Eso es lo que está queriendo decir. Ven, a través de la creación, Hechos 14:17, Romanos 1:18, vamos a leer alguno, vamos a leer Hechos 14:17, a ver, Hechos 14:17 dice, pero no, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. ¿Ven? O sea que a través de la creación Él se manifiesta al hombre. ¿Cómo ustedes pueden negar que conociendo a Dios y viendo la creación, viendo la hermosura y magnificencia de los cielos, no puede ver la mano de Dios? Cuando vamos a esos paisajes hermosísimos, montañas, lagos, árboles, ese es el dedo de Dios. Una persona que conoce a Dios no lo puede negar, que Dios se manifiesta al hombre a través de su creación. Amén. Nuestro mundo, les dejo aquí Romanos y Salmos para que luego lo lean, dice, nuestro mundo no es el producto de la casualidad, tiene que haber habido un creador. Sin embargo, el hombre prefirió adorar a la creación en vez de al creador. Romanos 1:25 dice, Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es el bendecido por todos los siglos. Amén. Saben que hay muchas religiones que adoran a la naturaleza, a la creación, a un árbol, híjole, en la mente separada de Dios del hombre, el hombre busca llenar ese vacío de Dios con cualquier cosa. Pero muchos han decidido adorar a la creación en vez de al Creador. Después se manifiesta a través de la historia, Hechos 17, 26, 27. Hechos 17, 26 y 27 dice, habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas, tal vez lo encontraría. Pero fíjense en el 26 que dice, y cierto momento de la historia, o sea, a través de la historia Dios se fue revelando al hombre. De muchas maneras Dios se fue revelando.
¿Saben qué? ¿Hasta qué les puedo casi asegurar con una mano en el corazón? Que hasta la pandemia que estamos viviendo hoy en día es Dios revelándose al hombre, es Dios buscando que el hombre lo busque a él. Sin embargo, el hombre decide buscar a la ciencia, confía en la vacuna, en los médicos, pero no confía en la protección de Dios. No caminan seguros. No están parados en las promesas de que no habrá plaga que toque nuestra morada, porque Dios es nuestro protector. Él enviará ángeles que cuiden nuestra morada. Pero la gente decide confiar en la ciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no debemos seguir las normas de sana distancia e higiene que nos mandan. No, no, sí tenemos que hacerlo, porque toda autoridad es impuesta por Dios, ¿no es cierto? Entonces tenemos que obedecer a las autoridades, como a Dios, pero al mismo tiempo tenemos que confiar que Dios es nuestro sanador, que mi escudo no es una vacuna, es Dios. ¿Amén? Entonces, aunque cosa venenosa comiera, nada me va a pasar porque Dios es el que me guarda. Pero no voy a ir a probar a Dios, no tentarás al Señor tu Dios, no vas a tomar veneno para demostrar que Dios, porque tentaste a Dios, ahí sí que no va a ser. Pero ¿qué pasa con este tipo de momentos en los cuales vivimos esta pandemia? Es Dios golpeando la puerta del mundo diciendo, búsquenme a mí, búsquenme a mí, búsquenme, búsquenme, aquí estoy. Yo estoy por encima de todo esto y el hombre, busca a la ciencia. Se siente seguro en cosas materiales y no en la protección de Dios. Y entonces a través de la historia hubieron muchos de estos momentos. Yo en mi iglesia, cuando empezó esto, a ver Mari, ¿andas por ahí? Sí, ya te vi Mari, ya me estás escuchando. Así que si me estás escuchando te voy a pedir que pongas lo que le pasó a Lutero durante la peste negra, lo que él escribió. A ver si lo puedes mandar aquí por los globitos, por el chat. Así no lo tengo que buscar yo. ¿Me ayudas, Mari? Yo les puse esta máxima. Lutero pasó en su época un brote de peste negra donde él vivía. La llamada peste bubónica que mató 2/3 de la población europea. Terrible. Y él ahí explica cómo él enfrenta esa crisis. Y nosotros lo tomamos como máxima para nosotros. Ahora si Mari me escuchó, seguramente lo va a poner, lo va a encontrar por ahí. A ver. Amén. Aquí lo espero. Ponlo por aquí, una vez que lo encuentres. Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mientras aparece, continuamos. A través de la historia, ¿cuántos momentos de pestes y cosas pasó la humanidad? El hombre muy rápido, muy fácil le echa la culpa al diablo. ¿Y si es Dios golpeando nuestra puerta? ¿Y si es Dios diciendo, búsquenme a mí? Así se revela. A veces no entendemos cómo Dios se revela al hombre. Queremos racionalizarlo, pero Dios se revela de muchas maneras. Y algunas podemos no entenderlas, puede parecernos que no son lógicas o que no son buenas, pero el concepto de bueno de Dios no es nuestro concepto de bueno. Bueno, bien, seguimos entonces. ¿Cómo se revela Dios al hombre? Estamos en ese punto, ¿no? Ya dijimos a través de la creación, a través de la historia. A través de la historia hubo plagas, guerras y demás, y Dios se manifiesta a través de todas esas cosas de la historia. También dice a través de la conciencia. Romanos 2, 14, 15. Vamos a leer Romanos 2, 14 y 15.
Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. La palabra corazón, dice, es usada aquí en sentido de conciencia. Estas tres maneras de revelación divina son insuficientes. La única fuente clara de revelación divina es su propia palabra. Pero vamos a volver al texto. ¿Se imaginan cuando lleguemos allá cómo vamos a ser juzgados? Vamos a ser juzgados, dice la palabra, a través de la palabra, pero también dice que la palabra está grabada en nuestros corazones y el hombre la llama conciencia. Hay una conciencia en el hombre y esa conciencia está impregnada de la palabra de Dios, porque Dios la puso ahí. Entonces, cuando el hombre actúa de una manera u otra, sabe si está actuando bien o está actuando mal, lo percibe, lo siente, pero finalmente decide por su propia conveniencia hacer caso omiso de lo que dicta esa palabra escrita en su corazón y por eso va a ser juzgado. Por esa conciencia, por ese que aquí se llama con la palabra corazón, eso es lo que lo va a juzgar. Dice la palabra de Dios que no habla ninguna, a ver si ya Mari puso, acá está. Entonces, sí, Mari, pero este es el resumen, no tienes el largo, sí. Lutero obedeció a las autoridades, tomó sus medicamentos y si algún hermano necesitaba su ayuda, él iba y ayudaba confiando que Dios lo cuidaba. Pero tenemos el texto, la cita, bueno, pero esa no es la cita, Mari, directa. ¿Lo vas a escribir? ¿No lo puedes copiar? Mándamelo por WhatsApp y yo lo copio. Mándamelo por WhatsApp. Si quieres en el grupo de la iglesia. Yo acá tengo el WhatsApp abierto. Amén. Gracias, Mari. Eso, por WhatsApp. Sí, porque sé que lo mandé, fue y vino mucho por WhatsApp. A ver, mándame. Yo lo copio. Acá está. A ver. Copiar. Ahí lo voy a copiar. Pegar. Bien. Fíjense si pueden abrir sus globitos, ahí lo puse y dice lo siguiente. Cuando Martín Lutero estaba lidiando con la peste negra, escribió estas sabias palabras que pueden ayudar a informar la forma en que abordamos las cosas que suceden en nuestro mundo en este momento. Dice, le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará y he hecho lo que se esperaba de mí, por lo que no soy responsable de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona, iré libremente como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Nosotros esto lo tomamos como máximas, hasta lo usamos cuando alguno de los hermanos de la iglesia dijo, ¿hay que vacunarse o no hay que vacunarse? Entonces la definición que sacamos, ¿la vacuna es medicina? ¿Qué dice Lutero aquí de la medicina? Que la tomaré y la administraré. O sea, si Dios instruyó a los científicos, a los investigadores para que desarrollen una vacuna, es medicina. Si la vacuna es para nuestro bien,
Dios la va a usar. Y si no es para nuestro bien, Dios la va, si nosotros manejamos esta fe, Dios la va a anular. O sea, no nos va a hacer el efecto o el mal que pudiera hacer en otros. Esa es la confianza que tenemos que tener en Dios. Se los voy a copiar también por el grupo, ¿sí? Lo que me acaba de mandar Mari, que me lo reenvió, lo voy a reenviar a nuestro grupo. Apa. Y ahí está en las obras de Lutero, volumen 43, página 132, si alguien lo quiere investigar, esa es la cita. Vamos a pasarlo por el grupo de estudio teológico, lo voy a copiar allí. Ahí está, ya tienen el texto en el grupo, si lo quieren en algún momento citar. Bueno, continuamos entonces. Revelación divina de su propia palabra. Bueno, el punto C. Estábamos viendo que el punto B era las maneras de la revelación. Ahora pasamos al punto C, que es la palabra divina. Esta revelación de Dios se llevó a cabo de forma escalonada. ¿Recuerdan que les dije? Dios se va revelando a medida que estamos preparados para usar la revelación de Él como Él quiere que la usemos, no como nosotros queremos usarla. Si en algún momento tú quieres tener revelación para lucirte en la iglesia o para que vean cuánto sabes de la palabra de Dios, Dios no te va a dar esa revelación, que no la vas a usar, todavía no estás preparada para usarla como Él quiere, como Él pretende que impactes al mundo con esa revelación. Dice, Adán y Eva en el paraíso tenían comunicación directa con Dios. Después, las teofanías en Génesis 17.1. Vamos a ir a Génesis 17.1 para que se entienda lo que es Génesis 17.1. Tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Dios de las alturas, camina en mi presencia y sé perfecto. Ya estas teofanías es cuando Dios se aparece, eso es lo que quiere decir, se aparece personalmente. Dios se le apareció a Abraham. Entonces, si Dios se te aparece, gloria a Dios, si Dios se te apareciera de manera presencial, física, Cristo, en este caso, se te apareciera de manera presencial, física, Dios mío, qué envidia. Pero eso sería una teofanía. Después habla de sueños y visiones. A través de sueños y a través de visiones Dios se puede presentar. Usa como ejemplo Números 12:6. Pero vamos a ver que todos los profetas tuvieron visiones y sueños, ¿no es cierto? Acuérdense que hasta José, el Espíritu le habló en sueños para que se fuera con el niño a Egipto, ¿no es cierto? Y después en Egipto le habló en sueño para que se volviera a la tierra de Israel. Después otro, contacto inmediato con Dios. Y toma como ejemplo Éxodo 33:11. Vamos a Éxodo 33:11. Y dice, Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su prójimo. Después Moisés volvió al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Num, no se alejaba de la tienda. Acuérdense que Dios le hablaba a Moisés a través del propiciatorio del arca, ¿sí? Que tenía dos querubines así con las alas que se tocaban, y desde ahí Dios le hablaba a Moisés. ¿Sí? Y dice la Biblia que él le hablaba cara a cara. Es ese ejemplo, ¿no es cierto? O sea, que le hablaba directamente a Dios. Por ejemplo, cuando le habló desde la zarza ardiente, fue un contacto inmediato. No estás viendo a Dios en su forma, no estás viendo a Dios físicamente, pero tienes un contacto inmediato, te está hablando directamente. Desde la zarza, desde ahí, desde los querubines, donde sea que Dios te hable directamente. Ese es un contacto inmediato. Hay otra manera de revelación que es por medio de milagros y señales.
¿sí? Habla de Éxodo 3:15. A ver, Éxodo 3:15. El ejemplo, y precisamente ha salido de viaje en busca tuya, y al verte se alegró mucho. Tú le hablarás y se lo enseñarás de memoria. Y yo les enseñaré todo lo que han de hacer, pues estaré en tu boca cuando tú hables y en la suya cuando él lo transmita. ¿Sí? O sea, aquí está hablando de un milagro que es utilizando un nombre para hablar directamente, ¿sí? O sea, Dios le pone en la memoria al hombre para que él lo transmita. Si Dios te pone un mensaje de memoria en tu mente, es un milagro, es una señal que tú das de Dios. Conozco muy poca gente que tenga este tipo de revelación, ¿eh? Muy poca gente que venga y diga, este, así dice el Señor. Porque de memoria Dios le puso un mensaje. Lo van a ver mucho eso en los profetas mayores, ¿no? Así dice el Señor. Y transmite un mensaje de memoria que Dios le dio. ¿Sí? Y además eso es un milagro y además muchas veces va acompañado de señales. Pueden haber sanidades, pueden haber... Cuando en cuando en una reunión hay conversiones milagrosas, el Espíritu Santo se manifiesta y la gente acepta a Cristo, es una señal de Dios, un milagro. La conversión es un milagro. Nosotros a veces lo tomamos muy común, pero es una manera de revelarse también de Dios. Bueno, después a través de los profetas, de lo que Dios habló a través de los profetas y a través de Jesucristo. Así es como Dios reveló la palabra de manera escalonada. A ver, ahora vamos. Vamos a verlo ahora en manera escalonada, como dice el texto. Adán y Eva lo veían directamente. Después Abraham lo vio presencialmente. Después habló a través de sueños y visiones. Contacto inmediato con Dios. Ya empieza con Moisés, ¿no es cierto?, cuando va a liberar al pueblo. Después a través de milagros y señales. Empieza a través de Moisés y demás. Después a través de los profetas. Ya cuando Dios pone profetas sobre Israel, y finalmente la revelación final, la palabra divina final, es de Jesucristo. Bien, de todos estos acontecimientos no sabríamos nada si no fuese por las Escrituras, donde está revelado todo lo que, como Dios se reveló al hombre escalonadamente a lo largo del caminar, porque está escrito en las Escrituras, si no, no lo sabríamos. El Dios de la Biblia es, como hemos visto, un Dios que habla, no es un Dios mudo, como los dioses de los cuales habla Isaías, los dioses de los otros pueblos, 46:7 Isaías. Tampoco es un Dios de los filósofos que vive lejos en el espacio y que no tiene nada que ver con nuestras vidas. El medio de comunicación de Dios es la palabra. Tener lengua y poder usar palabras con sentido es algo propio del hombre a diferencia de los animales. Dios le dio al hombre la posibilidad de poder usar palabras como un medio también de revelación divina al hombre. Hay muy pocos ejemplos en la Biblia de que un animal hable, como el burro de Balaam. Es Dios que usa hombres para llevar su palabra. Cuando Dios usa palabras, estas tienen un poder creativo. Ahí hay varias citas de Génesis, precisamente porque la fe cristiana es una religión de la palabra, una revelación por escrito es una necesidad lógica. Las ventajas de una revelación por escrito son las siguientes. El mensaje original no se pierde. En un libro pueden coleccionarse todos los mensajes recibidos. El mensaje por escrito cumple su propósito respectivamente de quienes son los lectores.
El mensaje de un libro desafía al lector. El lector tiene una responsabilidad moral. Seguir investigando. Fíjense, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera usado otro medio para revelarse al hombre, en vez de un libro, en vez de una palabra escrita? ¿Mm? Eh, eh, a ver, si hubieran sido películas. ¿Mm? En una película, lo malo que hay hoy en día con el tema de lo visual es que mata la imaginación, mata la creatividad. Cuando uno ve una película, la imaginación no juega, ya todo está ahí. Pero en cambio, cuando uno lee, cuando uno utiliza la lectura, se desarrolla la imaginación, se desarrolla una virtud del ser humano dada por Dios, que es la capacidad de ir más allá del texto en sí mismo, la capacidad de ver más allá. En esa capacidad de ver más allá del texto muchas veces también está la revelación. Tú estás leyendo el libro, me pusieron gracias, sí, amén, no, por favor. Ojalá pudiera transmitirle tantas cosas que uno aprende a lo largo de los años con Dios, pero todos tenemos que caminar y llevar nuestros propios tropiezos, para ir aprendiendo cada vez más de Dios. Una de las maneras más educativas que tenemos para aprender de Dios es en los fracasos. Cuando tropezamos, caemos, nos deshacemos y Dios viene amorosamente y nos levanta, nos saca del hoyo y nos vuelve a poner en el camino. Esos son los momentos en la vida donde a través de ese dolor uno más aprende de Dios. En los tiempos de bonanza uno aprende poco de Dios porque está disfrutando de su tiempo, pero cuando viene la tormenta, y ojalá pudiera explicarles qué tan necesarias son las tormentas y los dolores en nuestra vida. Cuánto Dios trabaja en nuestra vida a través de los errores, de los dolores, de los desatinos, hasta el día que reconocemos, sí, no fue Dios en realidad, fui yo. No fue Dios, fui yo. Yo la regué. Sí. Amén. Bueno, entonces dice, las ventajas de que esté escrito es, el mensaje original no se pierde, fíjense, casi estamos hablando de 3500 años desde que se empezó a escribir la Biblia y ese mensaje aquí lo tenemos, hasta aquí llegó. Si se hubiera hecho en otro medio, seguramente se hubiera perdido. La tradición oral, que era el medio normal de los hebreos para transmitir de generación en generación las enseñanzas, tuvo que ser reemplazada por la escritura, porque esa enseñanza de boca en boca, de generación en generación, se iba perdiendo, se iba tergiversando, iba sufriendo el efecto del teléfono descompuesto. En cambio, al estar escrito, no se pierde. Un libro puede coleccionarse, copiarse, hacerse muchas copias, distribuirse por muchos lugares. ¿Sí? Eh, yo les acabo de pasar un texto escrito en un libro de la vida de Lutero, de una experiencia de Lutero, una reflexión de Lutero, que está escrito hace 500 años. Pero como está escrito, ahí está, ahí lo tenemos, todavía lo podemos rescatar. Si hubiera sido pasado verbalmente nada más por parte de Lutero a sus discípulos, y de sus discípulos a sus discípulos, y así sucesivamente, se hubiera perdido. Dios es sabio porque usa la escritura, porque es sabio. Porque en la escritura están todos los beneficios de poder recibir su revelación. Si no hubiera usado otro medio. Entonces el mensaje por escrito cumple su propósito respectivamente de quienes son los lectores. Y viene enganchado con el otro punto. El mensaje de un libro desafía al lector. El lector tiene una responsabilidad moral. ¿Cuál es la responsabilidad moral que nosotros tenemos cuando leemos la palabra de Dios? No tomarla a la ligera, estudiarla, buscarla más, profundizar,
buscar qué quiso decir exactamente el autor original, qué quiso decir el Espíritu Santo en ese texto. Esa es la responsabilidad moral a la que aquí se refiere. En Lucas 16:29 dice, yo se los voy a leer, Lucas 16:29 dice, Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Eso le contestó Abraham, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. O sea, habla de escuchar en lo que está escrito. ¿Bien? Bueno, entonces, nosotros cada vez que leemos la palabra de Dios, ¿qué debemos sentirnos? Desafiados. Desafiados. A todo lo que leamos en la Biblia tiene atrás una revelación a la medida de nuestra preparación en el momento que lo estamos leyendo. Por eso la Biblia se convierte en un libro siempre vivo. Porque si yo leo un versículo, un pasaje de la Biblia, cuando soy un recién convertido recibo una revelación. Cuando ya conozco más a Dios, en el mismo pasaje recibo una nueva revelación, conforme a mi preparación en Cristo. Y más adelante una nueva revelación conforme a mi preparación en Cristo. Entonces yo tengo la obligación de aumentar mi conocimiento de Cristo, caminar en mi conocimiento de Cristo para obtener más revelación. ¿Sí? También. Es imposible hacer una división entre Jesucristo y la Biblia. Una comparación de algunas cualidades de Jesucristo, y de la Biblia pueden clarificar este hecho. Aquí tenemos una columna de Cristo y una columna de la palabra de Dios. ¿Amén? Dice, Cristo es la palabra eterna, Él es el verbo. Juan 1:1 dice que Cristo era el verbo. O sea, la palabra es eterna. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice la Biblia. ¿No es cierto? O sea, perdón, en este caso estamos viendo a Cristo. Cristo es eterno. Estoy en la columna de Cristo, perdón. Y la palabra de Dios es eterna también. Salmo 119:89 dice, Salmos, estoy leyendo la Biblia en otra versión, en la Reina Valera. Voy a Reina Valera, Salmos. Salmos 119. 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. O sea, Cristo es eterno, la palabra es eterna. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, Lucas 1:35, bueno, aquí es cuando el Espíritu viene sobre María, ¿no? Y la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. O sea, también es engendrada por el Espíritu Santo, es inspirada. Cristo vino a este mundo, Juan 14:6. Y la palabra de Dios tomó la forma de las palabras humanas. O sea, Cristo es el verbo. Y la palabra de Dios tomó forma en Jesucristo, al mismo tiempo que Cristo vino a este mundo. Otro punto, Cristo habló con autoridad singular. 3.808 veces leemos en la Biblia, así dice el Señor. 3.808 veces dice, así dice el Señor. Jesucristo apoya la autoridad de las Escrituras dan testimonio de la autoridad de Jesucristo. Cristo revela al Padre y las Escrituras revelan al Padre y al Hijo. Entonces acuérdense este cuadrito. No se puede separar a Cristo de la palabra, porque Cristo es el verbo. Vemos por lo tanto que la fe en Jesucristo y la fe en la Biblia se condicionan mutuamente. Solo por la fe en Jesucristo nos salvamos, pero aparte de la Biblia no sabemos nada de Él.
La Biblia nos lleva a Él, al igual que ese Jesucristo, es Dios verdadero y hombre verdadero. También la Biblia usa palabras humanas y a la vez es palabra de Dios. Entonces, si tenemos fe en Cristo, no podemos no tener fe en su palabra. Si confiamos en Cristo, confiamos en su palabra. Aquel que no confía en su palabra, directamente tampoco confía en Cristo. Son inseparables. Por la fe en Cristo somos salvos, pero por la fe en la palabra lo conocemos a Él. Lo que estamos haciendo hoy nosotros es estudiar su palabra para conocerle a Él. Y si tenemos fe en su palabra, lo vamos a poder conocer porque Él se revela a través de su palabra. Esto que estamos viendo aquí es un nudo, es muy importante en el conocimiento. No sé si alguien no entiende algo, ¿no es cierto?, de esto. ¿Cuántos tienen fe en Cristo? ¿Amén? Entonces también tienen fe en su palabra. Si no me dicen amén también, algo falla. Eso quiere decir que entonces la falta de fe en su palabra se transmite a la falta de fe en Jesucristo y viceversa. Por eso siempre les enseño que tenemos que creer de entrada que que la Biblia es la palabra de Dios e es inerrante. Si creemos que hay algún error en la palabra, también creemos que hay error en Cristo. Una cosa es inseparable de la otra. ¿Tienen alguna duda de esto hasta aquí? Yo creo que aquí ya son 9:30, aquí vamos a terminar lo que hablamos hoy con este mensaje central. Reflexionando sobre esto. ¿Creo realmente en lo que dice la palabra o dudo de lo que dice la palabra? Porque si dudo de lo que dice la palabra, dudo de Cristo. Porque son inseparables una cosa de la otra. Cristo es el verbo, es la palabra. Y la palabra es Cristo. Aquel que piensa que la palabra se contradice, piensa que Cristo se contradice y viceversa. Miren, justo llegamos a la hora con este mensaje. Y quiero que este mensaje lo guarden en su corazón para meditarlo. Porque fíjense ahora que está diciendo el Papa que quiere escribir un nuevo libro para reemplazar la Biblia. Si quiere reemplazar la Biblia, quiere reemplazar a Cristo. Si no tiene fe en que la Biblia puede guiar su fe, o sea, su dogma, entonces Cristo tampoco puede guiar su dogma. Si nosotros no podemos creer que la palabra de Dios nos puede guiar a conocer a Cristo, entonces tampoco podemos creer que Cristo nos puede guiar a la salvación. ¿Amén? ¿Sí se entendió bien? Bueno, amén entonces. Denme un momentito. Yo les voy a estar ahora, ya no vamos a orar. Si nadie quiere preguntar nada, a mí me gustaría sus comentarios, ¿no es cierto? Si alguno tiene comentarios, que los pasen por el grupo cuando no estamos conectados, o si entendí, no entendí, me pareció, no me pareció, o sea, todos esos comentarios nos pueden retroalimentar y podemos platicar eso, no tengo problema, me contacto personalmente si quieren con cualquiera que tenga duda. Lo importante es que todos caminemos juntos, que ninguno se nos vaya atrasando por dudas o porque algo no quedó bien claro. ¿Sí, amén?